Desde las primeras décadas del siglo XX, la humanidad ha buscado respuestas más allá de la Tierra. Algunos miraban hacia las estrellas en busca de señales, otros escarbaban en textos antiguos o filosofías olvidadas. Pero pocos casos han unido de forma tan inquietante la obsesión por lo cósmico, la psicología del control y el misterio que envuelve el silencio oficial como el de Heaven's Gate. El movimiento nació a finales de los años 70, fundado por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles. Dos personas unidas por una visión que mezclaba religión, ciencia ficción y la certeza de que la Tierra era solo una parada temporal en un viaje mucho más grande. Para ellos, la vida humana no era más que un tránsito, y la verdadera existencia se encontraba más allá, en lo que llamaban el siguiente nivel. Un plano espiritual y cósmico que, según sus palabras, solo unos pocos estaban destinados a alcanzar. Marshall Applewhite, conocido entre sus seguidores como Deo, y Bonnie Nettles, apodada T, crearon un grupo cerrado que empezó con una idea de transformación espiritual, pero que pronto se convirtió en una doctrina rígida, controladora y hermética. Los miembros debían dejar atrás sus familias, sus nombres, sus posesiones e incluso sus deseos personales. Todo quedaba sometido a la voluntad del grupo y, sobre todo, a la autoridad de Deo. El mensaje de Heaven's Gate era una mezcla extraña pero poderosa. Hablaba de la evolución del alma, de tecnología extraterrestre y del despertar de la humanidad hacia un nivel superior de conciencia. Pero también de algo más oscuro, la creencia de que las instituciones humanas, los gobiernos y los medios, ocultaban la verdad sobre la presencia de inteligencias no humanas en nuestro planeta. Durante los años 80 y 90, el grupo se mantuvo en silencio, viviendo aislado, preparándose para un momento que, según su líder, cambiaría la historia del mundo. Y ese momento llegó con la aparición de un cometa, Yale-Bopp. En 1997, el cometa Yale-Bopp cruzó el cielo de la Tierra, visible a simple vista, brillante, imponente. Para la ciencia, era solo un visitante más del sistema solar. Pero para los seguidores de Heaven's Gate, era mucho más, una señal divina, el vehículo hacia su ascensión final. Según Applewhite, el cometa no viajaba solo. A su lado, oculto tras su estela luminosa, se desplazaba una nave extraterrestre. Una nave que, según él, esperaba a los elegidos de la Tierra para llevarlos al siguiente nivel de existencia. El grupo se preparó durante meses. Observaban el cielo cada noche, registrando cada cambio de brillo, cada variación en la trayectoria. Para ellos, Yale-Bopp no era un fenómeno astronómico, sino un mensaje cifrado del cosmos. Cada resplandor, cada dato, era interpretado como confirmación de que su hora había llegado. Pero mientras la prensa hablaba del cometa, dentro del rancho donde vivían los seguidores de Heaven's Gate se respiraba una calma extraña. Allí, la devoción era absoluta. Nadie dudaba de Deo. Cada palabra suya era ley. Cada orden, una revelación. Applewhite enseñaba que el cuerpo humano era solo un envoltorio, una máquina biológica que debía ser abandonada. Decía que la humanidad estaba atrapada en un ciclo de error y olvido, y que solo su grupo tenía la llave para escapar de ese laberinto. El sacrificio no era un final, sino una metamorfosis. Fuera del rancho, nadie sabía realmente lo que pasaba. Algunos exmiembros que lograron salir antes del desenlace afirmaron que el grupo poseía grabaciones y documentos que nunca vieron la luz, que parte del material original fue guardado, confiscado o simplemente desapareció. Hay quienes aseguran que agencias del gobierno monitoreaban las comunicaciones de Heaven's Gate y que ciertos archivos relacionados con el cometa Yale-Bopp permanecen sellados hasta hoy. Y es ahí donde comienza la sombra de la conspiración. ¿Por qué algunas imágenes del cometa fueron retiradas de archivos astronómicos durante casi 70 años? ¿Por qué hubo reportes de astrónomos aficionados que aseguraban ver un objeto detrás del cometa, pero cuyos registros fueron descartados o archivados como errores ópticos? El misterio crecía, tanto en el cielo como en la mente del grupo. Para Deo, era la confirmación de su verdad. Para sus seguidores, la prueba final. En los meses previos a su partida, los miembros del grupo adoptaron una rutina casi ritual: comidas exactas,
horarios precisos, oraciones sincronizadas. Se entrenaban mental y espiritualmente para abandonar el cuerpo y unirse a la nave que seguía a Yale Bob. Su discurso era el de una preparación cósmica. Decían estar listos para graduarse del plano humano. Según ellos, pronto ascenderían más allá de la carne, más allá del planeta, hacia un plano donde el tiempo y el sufrimiento no existían. En marzo de 1997, el grupo anunció en su página web que la puerta del cielo estaba abierta. Era la señal final. Poco después, ocurrió lo que el mundo entero recordaría. Cada miembro vestía de negro, con zapatillas deportivas idénticas. En sus brazos, una cinta que decía Away Team, el equipo que parte, en referencia a su misión galáctica. Lo que siguió fue un acto meticulosamente preparado, que para ellos no fue un final, sino un inicio. Un salto hacia el siguiente nivel. Las autoridades los encontraron en silencio, ordenados, rodeados de objetos personales que parecían formar parte de un rito. Para la prensa, fue una tragedia. Para los investigadores, un caso extremo de manipulación psicológica. Pero para los creyentes, había ocurrido lo inevitable. El grupo había partido hacia las estrellas, tal como Deo había prometido. Ellos no se veían como profetas comunes. Decían ser emisarios extraterrestres, enviados para guiar a un pequeño grupo de humanos elegidos hacia una transformación cósmica. Ti y Do predicaban que el cuerpo humano era solo un contenedor, un traje biológico temporal, y que la verdadera esencia del ser, el vehículo, debía prepararse para abandonar la Tierra cuando llegara el momento. Su mensaje se expandió como un murmullo en la contracultura de los 70. Había quien los veía como locos, pero también quienes sentían que decían la verdad que el sistema ocultaba. Sus seguidores abandonaban familias, trabajos y posesiones. Cambiaban sus nombres, cortaban vínculos y se entregaban por completo a lo que llamaban la misión. Durante años, el grupo se movió en secreto por todo Estados Unidos, viviendo en comunidades aisladas, en casas rentadas y parques nacionales. Se comunicaban con términos casi militares, referían al planeta como el jardín y se consideraban a sí mismos tripulantes de una misión intergaláctica. La tecnología era parte de su credo: computadores, videos y grabaciones que usaban para preparar el mensaje que debía llegar al mundo. Pero todo cambió cuando apareció el cometa Al-Bub. Era 1997, y en el cielo, ese cuerpo celeste parecía moverse con un brillo anómalo. Los astrónomos lo observaban fascinados, pero para el grupo Evans Gate, no era solo un cometa. Do afirmaba que detrás de él viajaba una nave espacial. Una nave que venía a recoger a sus almas y llevarlas al siguiente nivel. Decía que el cometa era la señal, el anuncio del fin del ciclo humano. En su visión, la Tierra estaba a punto de ser reciclada, destruida y reiniciada por fuerzas cósmicas. Los que no estaban preparados quedarían atrapados, pero los elegidos serían rescatados. Así comenzó la cuenta regresiva. En una mansión alquilada en Rancho Santa Fe, California, los seguidores de Do se prepararon para el embarque. Todo estaba calculado con precisión ritual. Llevaban el mismo uniforme, pantalones y camisas negras, zapatillas Nike y un parche en el brazo con la inscripción Evans Gate Away Team, equipo de desembarco del portal del cielo. Creían que debían abandonar sus cuerpos físicos para ascender a la nave que los esperaba detrás del cometa. Para ellos, la muerte no era un final, sino una transición. La liberación definitiva. Cada miembro grabó su testimonio en video, sonriendo, explicando que no temían lo que venía. Nos vemos en el siguiente nivel, decían. Sus palabras suenan aún hoy con una calma escalofriante. Entre el 22 y el 26 de marzo de 1997, 39 miembros del grupo consumieron una mezcla letal de barbitúricos con jugo y compota de manzana, cubriéndose luego con una tela púrpura. Uno por uno, cayeron en un silencio absoluto. Todos vestidos igual, con la misma mirada serena, como si partieran a cumplir una misión esperada por siglos. Cuando la policía encontró los cuerpos, el 26 de marzo, el mundo entero quedó en shock. Pero algo más extraño comenzó a circular: los rumores.
Muchos decían que las autoridades federales habían bloqueado imágenes de la escena, que la NASA había confiscado grabaciones del cometa tomadas por telescopios civiles. Se hablaba de censura, de 70 años de secreto impuesto sobre material visual que, supuestamente, mostraba una estructura metálica detrás del cometa Al-Buk. Otros aseguraban que uno de los telescopios de la Universidad de Arizona había captado una anomalía, una forma alargada, brillante, que no coincidía con ninguna roca o hielo conocidos. Pero esa imagen desapareció del archivo público en cuestión de horas. Desde entonces, muchos investigadores independientes se preguntan, ¿fue realmente un delirio colectivo o sabían algo que no se nos permitió ver? Algunos exmiembros del grupo, que abandonaron la secta antes del suicidio colectivo, contaron después que Do recibía comunicaciones a través de transmisiones de radio de baja frecuencia, que decodificaba mensajes en patrones numéricos y que tenía contactos con supuestos funcionarios del gobierno que validaban su visión sobre el reciclaje planetario. Incluso se ha hablado de vínculos con proyectos como Blue Book y Majestic 12, relacionados con la investigación de objetos voladores no identificados. Según ciertas teorías, Heaven's Gate no fue un simple culto apocalíptico, sino un experimento social encubierto para medir el impacto psicológico del contacto extraterrestre en grupos controlados. Pero esa es una historia que, hasta hoy, permanece oculta bajo archivos sellados. Lo cierto es que los seguidores de Ti-Do creían estar dejando atrás la prisión terrenal para convertirse en entidades de luz, capaces de atravesar dimensiones. En su filosofía, el universo era un sistema jerárquico de evolución espiritual, y solo quienes lograran desapegarse por completo de la humanidad podrían ascender al siguiente nivel. Y aunque Ti había muerto años antes, Do aseguraba que ella no había fallecido, sino que simplemente había ascendido primero para preparar la nave. Su muerte fue la semilla del destino final del grupo. Después de la tragedia de marzo de 1997, el nombre Heaven's Gate se convirtió en sinónimo de locura colectiva, de manipulación espiritual, de devoción llevada al extremo. Pero detrás del relato mediático, comenzaron a surgir sombras más profundas. Los investigadores encontraron cientos de cintas, grabaciones y mensajes de video en la casa de Rancho Santa Fe, material que nunca fue mostrado al público en su totalidad. En las grabaciones, Do, con voz serena, hablaba de su comandante, un ser que lo guiaba desde las estrellas, y de que la Tierra estaba por graduarse hacia una nueva vibración cósmica. Usaba términos que hoy resuenan con fuerza en comunidades de contacto extraterrestre: ascensión, frecuencias, portales dimensionales. Las autoridades federales retiraron las cintas, las computadoras y hasta los discos duros del grupo. Dijeron que era parte de la investigación. Pero algunas fuentes afirmaron que dentro de los archivos había correspondencia electrónica con instituciones científicas, astrónomos y, curiosamente, empleados del gobierno. ¿Podría un grupo marginal haber tenido acceso a información restringida sobre el cometa Al-Buk? El mismo año, varios observatorios reportaron anomalías en las transmisiones ópticas. Algunos testigos afirmaron ver un segundo objeto moviéndose a la par del cometa, con una trayectoria estable y brillo metálico. Fue descartado oficialmente como un artefacto óptico, un error de lente. Sin embargo, la imagen desapareció de los catálogos astronómicos en cuestión de días. Lo que sobrevivió fueron copias filtradas por aficionados. En ella se aprecia una figura alargada, cilíndrica, muy parecida a las descripciones de los llamados naves madres en reportes de ovnis. Y así nació la hipótesis que cambiaría la narrativa. ¿Y si el grupo Heaven's Gate no se equivocó? ¿Y si realmente había algo, o alguien, viajando junto al cometa? Años después, exmiembros del grupo que habían escapado relataron experiencias inquietantes. Algunos aseguraron que las noches previas al evento, sobre la mansión, se vieron luces suspendidas en el cielo. Otros dijeron que las cámaras de seguridad captaron breves pulsos luminosos justo a la hora en que los miembros ascendieron. Las cintas de esas cámaras fueron confiscadas y nunca se devolvieron. Una de las teorías más atrevidas sugiere que Heaven's Gate fue víctima, o instrumento, de un experimento mental del propio gobierno estadounidense. Un programa para probar el poder de la sugestión colectiva, combinando elementos de tecnología de radiofrecuencia, control psicológico y simbolismo extraterrestre.
El experimento habría sido supervisado por una división oculta del proyecto Majestic 12, responsable décadas antes de encubrir los incidentes ovni de Roswell y Aztec. Pero otros investigadores van más allá. Dicen que Do y Ti no eran simples visionarios, sino contactados reales. Que su mensaje era una advertencia, una guía para los humanos que quisieran escapar antes del reciclaje planetario. Y que su error fue haberlo revelado demasiado pronto. El discurso de Do sobre el siguiente nivel resuena con muchas doctrinas gnósticas y enseñanzas antiguas. Habla de abandonar la materia, de romper la cadena del ego y alcanzar una existencia pura. En su esencia, no dista tanto de los ritos de iniciación de culturas milenarias, donde el sacrificio era el paso hacia una nueva vida. Pero Heaven's Gate lo llevó a un extremo literal. Durante décadas, la humanidad ha asociado los cometas con presagios, con el anuncio de grandes cambios. En la historia antigua, eran vistos como mensajeros de los dioses. Quizá, en su locura, Do creyó que el Albup era exactamente eso, un mensajero. Una señal de que la humanidad estaba por entrar en un nuevo ciclo. Lo que hace el caso aún más inquietante es cómo, después de la tragedia, varios astrónomos independientes que intentaron publicar análisis sobre las anomalías ópticas del cometa fueron silenciados. Sus investigaciones desaparecieron de revistas científicas. Algunos denunciaron censura. Incluso se habló de una orden de restricción de información por 70 años, firmada bajo protocolos de seguridad astronómica. ¿Por qué tanto secreto? Por un simple cometa. En los foros ufológicos, se teoriza que el grupo Heaven's Gate pudo haber sido contactado por entidades no humanas que usaron la imagen del cometa como punto de reunión simbólico. Una especie de señal visible para guiar a quienes ya habían sido llamados. En su visión, el suicidio no fue una tragedia, sino un trasbordo de conciencia. Hoy, más de 2 décadas después, el sitio donde ocurrió el evento se ha convertido en un punto de peregrinación para investigadores, curiosos y seguidores del misterio. Muchos aseguran que las noches de marzo, bajo ciertas condiciones, pueden verse luces que se mueven en silencio sobre la zona. Otros han reportado interferencias en grabadoras, como si algo, o alguien, aún intentara comunicarse desde el siguiente nivel. Los pocos archivos que se liberaron muestran a los miembros del grupo sonrientes, tranquilos, agradecidos, como si realmente creyeran haber cumplido con su propósito. En una de las últimas grabaciones, Do dice con voz suave: "Esto no es el final, es solo el paso a casa". Sus palabras resuenan como una profecía, porque incluso hoy, algunos investigadores afirman que nuevas señales, desde objetos anómalos detectados en la órbita alta de la Tierra hasta interferencias captadas por radiotelescopios, podrían tener relación con el mismo fenómeno que siguió al Albup, como si algo hubiera quedado vigilando, esperando. Quizá, Heaven's Gate no fue el cierre de una historia. Tal vez fue apenas el primer intento, una invitación a mirar al cielo, y preguntarse si, detrás de la oscuridad, alguien sigue observando el jardín humano. Si aún hay una nave esperando. Y si, en el eco del cometa, los mensajeros del siguiente nivel siguen llamando, desde el otro lado del velo. La historia de Heaven's Gate no es únicamente el relato de un grupo que tomó una decisión extrema. Es un espejo incómodo que nos obliga a observar las profundidades de la mente humana, la necesidad de creer en algo más grande, y el deseo ancestral de trascender los límites del cuerpo y del tiempo. Nos recuerda que la fe puede ser una luz, pero también puede convertirse en un laberinto. Que la búsqueda de respuestas puede elevarnos, o llevarnos al borde del abismo. Y que, en un universo tan vasto como el nuestro, las preguntas siempre serán más grandes que nuestras certezas. El cometa se alejó. La casa quedó vacía. Pero el misterio permanece. ¿Hubo realmente algo acompañando al cometa? ¿Alguien o algo escuchando desde el siguiente nivel? Quizá nunca lo sepamos con absoluta claridad. Lo que sí sabemos es que la historia sigue viva, vibrando en archivos ocultos, en testimonios silenciados, en fotografías borradas, en miradas que aún se levantan al cielo cuando un punto brillante cruza la noche. Porque tal vez la pregunta verdadera no es qué creían ellos, sino qué estamos dispuestos a creer nosotros. Gracias por acompañarme en este viaje al borde de lo inexplicable.
Si este relato resonó contigo, si te hizo pensar, cuestionar o mirar distinto hacia las estrellas, entonces ya has dado el primer paso hacia la exploración de lo desconocido. Yo soy Coyote, y nos veremos en el próximo misterio. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos. El cielo siempre está hablando.